Habitualmente, cuando comenzamos el estudio de la geometría analítica en el plano, nos vamos a basar fundamentalmente en la descripción algebraica de lo que son los puntos, los vectores, las rectas en el plano, y obviamos en muchos casos en la representación gráfica de esta. Para nosotros como profesores lo más cómodo es centrarnos en la obtención de estas ecuaciones vectorial, paramétricas, continua, general, etc., y en la que apenas prestamos atención al proceso que nos va a conducir a la obtención de estas ecuaciones. En este vídeo pretendo mostrar el proceso de forma visual y lo más sencilla posible. Para ello voy a utilizar la calculadora gráfica de GeoGebra, que es sin duda alguna una de las mejores herramientas tecnológicas de la que los profesores de matemáticas disponemos hoy en día. Voy a comenzar con este proceso de obtención de la ecuación vectorial de la recta. Voy a necesitar un punto de la recta, va a ser el punto A, 2, 4, y un vector director de la recta, el vector V, 2, menos 1. Este vector va a ser el que nos va a marcar la dirección de la recta. Comenzamos escribiendo las coordenadas del punto. Lo escribimos con letra mayúscula y además nos interesa en este caso que muestre también el valor. A continuación escribimos las coordenadas del vector. Nos interesa poder desplazar el vector hasta la posición del punto A. Si vamos a su configuración, observamos cómo en la posición tenemos la opción de fijarlo al punto A. Esto es realmente interesante porque en el caso de que queramos desplazar el punto A, lo vamos a desplazar junto con el vector. También puede resultar útil el cambiar el color del vector, incluso su propio grosor. Puede interesarnos igualmente el mostrar el valor del vector. Y ahora ya tendríamos el punto A con coordenadas 2, 4 y el vector V con coordenadas 2, menos 1. Vamos a necesitar también un parámetro. Un parámetro t es ni más ni menos que un número real al cual le vamos a poder dar distintos valores. Generalmente desde menos infinito hasta más infinito. Cuando yo lo sitúe en GeoGebra me va a dar la opción de que me sitúa entre menos 5 y 5, pudiendo obtener cualquier valor entre ellos, aunque esto lo podríamos modificar. Nosotros le vamos a dar el valor 1 y podemos desplazar el valor simplemente cambiando la posición del punto. En principio lo vamos a dejar en la posición 1. Una vez que ya tenemos un punto de la recta, que va a ser el punto A, y el vector director V, que va a ser, como decía anteriormente, el que nos va a marcar la dirección que va a tener la recta, es muy sencillo obtener un segundo punto. Tan solo vamos a tener que trasladar el punto A según el vector director V. Si lo escribimos, sería el punto nuevo que vamos a obtener, que va a ser el punto, lo vamos a llamar P, va a ser igual a las coordenadas del punto A más las coordenadas del vector V. Cambiaremos igualmente el color y además marcaremos su valor. Ya tenemos 2 puntos, pero aún así podemos necesitar más puntos, dado que la recta tiene infinitos puntos. Hacer esto va a ser un proceso sencillo. Disponemos de un parámetro t que puede multiplicar al vector v de tal manera que haremos la traslación del punto A según el nuevo vector, que va a resultar de multiplicar el parámetro t por el vector v. Venimos y en el punto P ponemos una multiplicación de v por t. Observando que modificando el valor de t se modifica la posición del punto P. Tiene la particularidad además de que todos estos nuevos puntos que estoy obteniendo están alineados. Forman parte de la recta que estoy buscando. Con este procedimiento ya podríamos dibujar la recta punto a punto. Sin embargo, nos interesa encontrar una ecuación donde solamente aparezcan vectores. No queremos que aparezcan los puntos. Para hacer este cambio vamos a introducir el concepto de vector de posición, tanto del punto A como del punto P. Un vector de posición no es más ni menos que aquel vector que parte del origen O y llega hasta el punto A. Este nuevo vector de posición lo vamos a llamar OA. Lo mismo podemos decir para el vector de posición del punto P. Va a ser el vector que partiendo en el origen de coordenadas O va a llegar hasta el punto P. En GeoGebra es muy sencillo dibujarlos. Tan solo tenemos que escribir el vector OA
será el vector y dentro del paréntesis escribimos el punto A. Podemos modificar también su color y en este caso lo vamos a poner punteado. De la misma manera vamos a marcar el valor, observando que las coordenadas del vector director OA son exactamente las mismas coordenadas que la del punto A. Esto es obvio, puesto que el vector de posición OA se puede calcular como el extremo, que es el punto A, con coordenadas 2, 4, menos el origen, que sería 0, 0. Por lo tanto, 2, 4 menos 0, 0 sería 2, 4. Este es el motivo por el que las coordenadas del vector de posición coinciden con las coordenadas del punto. De forma análoga podemos hacer lo mismo con el punto P, de tal manera que el vector de posición OP sería igual al vector y entre paréntesis escribimos el punto P. Exactamente igual que antes, lo puntearemos, cambiaremos su color, en este caso a rojo, y escribiremos el valor. Ahora, modificando el valor de t, podemos ver cómo ese punto se modifica. Vamos a construir a continuación otro vector. Va a ser el vector que parte desde el punto A y llega hasta el punto P. Ese vector era el vector por el que habíamos trasladado el punto A y era el vector que resultaba de multiplicar el vector v por el parámetro t. Lo vamos a llamar a este vector tv y va a ser igual al vector que partiendo del punto A tiene como extremo el punto P. Exactamente igual que antes, lo puntearemos y le cambiaremos su color al verde. Vamos a mostrar igualmente su valor. Una vez que ya tenemos todo esto y observando los vectores OA, TV y OP, estamos en condiciones de poder afirmar que el vector OP, que es el vector de posición de cualquier punto P, es igual a la suma del vector de posición del punto A, el vector OA, más el vector que resulta de multiplicar el parámetro t por v. Vemos que los distintos puntos se pueden obtener simplemente modificando el valor de t y así obtendríamos los infinitos puntos de la recta. Si queremos dibujar la recta, GeoGebra nos va a permitir simplemente escribiendo recta y entre paréntesis el punto A seguido del vector director v. De la misma manera, podríamos cambiar el color y podríamos también cambiar su grosor. Con lo cual tendríamos dibujada la recta, el vector de posición del punto A, el vector de multiplicar el parámetro t por el vector v y el vector de posición de cualquier punto P. Tan solo nos queda ya escribir la ecuación vectorial de la recta. GeoGebra dispone de una herramienta que va a ser texto. En el texto podemos escribir las coordenadas del vector de posición del punto OP van a ser igual a las coordenadas del vector de posición del punto A, el vector OA, más el producto de multiplicar el parámetro t por el vector v. Si hacemos visible este texto, lo podemos situar donde nos interese, podemos incluso cambiar el tamaño del texto y darle un fondo. Este fondo lo que nos va a permitir va a ser resaltarlo frente al resto. También podemos escribir más texto escribiendo las coordenadas x, y, que serían las coordenadas de cualquier punto de la recta, igual a las coordenadas de, en este caso, el punto A, al que le sumamos el parámetro t multiplicado por el vector v, siendo el vector v el que tiene por coordenadas 2, menos 1. Hacemos igualmente visible, lo desplazamos y además le cambiamos el tamaño del texto. Podemos ponerlo en itálica para que resulte un poco más elegante
Y lo mismo que hicimos con el anterior, podemos darle un fondo. Con lo que habríamos terminado. Tendríamos no solamente la representación gráfica de la recta, con los vectores de posición del punto A, del punto P y el vector de multiplicar t por v, sino que también sus ecuaciones. Primero en forma de vector director, OP igual a OA más t por v, y después con coordenadas de los vectores xy igual a 2, 4, coordenadas del punto A, más el parámetro t por las coordenadas del vector v, 2 menos 1. Espero que haya resultado de vuestro interés. Un saludo a todos y hasta el próximo vídeo. Adiós.